Bienvenidos a la Biblioteca Abreviada. Estoy muy emocionada de presentarles este maravilloso libro. Sí, es una gran herramienta. ¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno a una explicación súper visual y dinámica del libro Contingencias de reforzamiento de B.F. Skinner. Al principio, este texto puede parecer un poco denso, lo sé, pero les prometo que tiene una teoría capaz de hacer estallar en 1000 pedazos nuestra visión tradicional del mundo. Si alguna vez se han preguntado por qué la gente hace exactamente lo que hace, llegaron al lugar indicado. Hoy vamos a experimentar un verdadero cambio de paradigma, y les aseguro que al llegar al final de este recorrido, no volverán a ver sus propias decisiones de la misma manera. ¡Arrancamos! Para empezar, pongamos sobre la mesa la pregunta más provocadora que se nos pueda ocurrir. ¿Realmente existe la mente? Piénsenlo un segundo. Todos tenemos esa sensación de tener un pequeño yo interno, ¿verdad? Una personita sentada al volante del cerebro que toma las decisiones, que siente emociones y que dirige el rumbo de la vida. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión gigantesca? Skinner plantea exactamente esto, y de hecho es el gran gancho de toda su obra. A ver, vamos a sumergirnos en esto. La psicología de toda la vida siempre ha estado un poco obsesionada con lo que pasa allá dentro de la cabeza. Ya saben, buscando un fantasma en la máquina, analizando deseos reprimidos o conflictos internos súper profundos. A esto se le conoce como mentalismo. Pero aquí es donde Skinner nos quita la alfombra de un solo jalón y nos dice, no, a ver, tenemos que mirar hacia afuera, al entorno físico. Y esa es la postura radical del conductismo, dejar de adivinar misterios internos y enfocarnos única y exclusivamente en el mundo externo que nos rodea. Y créanme, Skinner no se andaba con rodeos sobre el tema. Él decía que inventarnos demonios internos o procesos cognitivos súper complejos para explicar por qué actuamos como actuamos es, literal, un mito primitivo. Básicamente era su forma de decir que cuando la ciencia no entiende algo, se inventa un concepto mágico para tapar el hueco. Según él, echarle la culpa a la mente o a ese hombrecillo interior es igualito a cuando las culturas antiguas creían que los árboles tenían espíritus simplemente porque todavía no entendían cómo funcionaba la biología. Entonces, para que esta nueva ciencia del comportamiento realmente funcione, Skinner dice que tenemos que tirar a la basura varios conceptos tradicionales que la verdad solo nos llevan a callejones sin salida. Estamos hablando de rechazar por completo la idea de los impulsos internos, cero procesos cognitivos que nadie puede observar y nada de estaciones mentales intermedias. Es más, incluso cuestiona la mismísima idea del libre albedrío y de las elecciones espontáneas. Buscar respuestas mirando hacia nuestro interior es, según esta teoría, una total pérdida de tiempo para la ciencia. Punto número 1. La metodología. ¿Por qué enfocarnos en lo observable? O sea, ¿por qué la verdadera ciencia nos exige enfocarnos única y exclusivamente en lo que podemos observar y medir? Bueno, esta línea de tiempo ilustra súper bien cómo hemos evolucionado. En el pasado, los expertos trataban de adivinar qué demonios pasaba dentro de nuestra misteriosa caja negra humana. Luego, por ahí del siglo XIX, pasamos a modelos básicos de estímulo-respuesta. Ya saben, si pinchas a alguien, pues salta. Pero ahora, en el presente del que nos habla Skinner, el enfoque científico real consiste en medir variables físicas externas y sus consecuencias exactas. Adiós a las adivinanzas psicológicas. Pero, ojo aquí, esos primeros modelos conductistas de estímulo-respuesta tenían un error garrafal. Skinner se dio cuenta de que un estímulo previo no alcanza para explicar una conducta compleja. Imaginen esto. La falta de comida no es un estímulo por sí solo, es una carencia. Lo que realmente faltaba en la ecuación, la variable absolutamente crucial, es lo que ocurre después del comportamiento. Las consecuencias que siguen a una acción son las verdaderas jefas aquí. Son las que moldean si vamos a volver a hacer esa acción en el futuro o no. Número 2. El código. La fórmula del comportamiento. Y aquí llegamos a la parte más jugosa de este análisis, la matrix práctica que dicta por qué todos los seres vivos actuamos de la forma en que lo hacemos. El punto clave de todo el libro es este, las contingencias de reforzamiento. Ya sé, el nombre suena súper complicado, pero básicamente son las interrelaciones que sí podemos medir entre una ocasión, una respuesta y las consecuencias que la refuerzan. Este es el verdadero código externo que viene a reemplazar toda la ilusión del hombre interior. No actuamos por inspiración divina, amigos, actuamos porque estamos respondiendo a este código 24/7. Vamos a desglosarlo facilísimo, en 3 pasos, para que quede clarísimo. 1. La ocasión, que viene siendo el contexto o ese estímulo inicial. 2. La respuesta, o sea, la conducta real que hacemos. Y 3. Las consecuencias, que es el refuerzo que obtenemos. Piensen en el famosísimo experimento del gato de Thorndike. El gato está metido en una caja, esa es la ocasión. De repente presiona una palanca, esa es la respuesta. Y ¡pum!, la puerta se abre para que consiga comida, esa es la consecuencia. Si la consecuencia está buena, si es satisfactoria, el comportamiento se queda grabado y se va a repetir en el futuro. Así de simple y la verdad, así de poderoso. Parte 3.
Tutorial práctico. Hackeando la conducta. Bueno, y a todo esto, ¿cómo aplicamos este análisis en la vida real para, literalmente, hackear el código de nuestro comportamiento? Vamos a plantear una situación súper cotidiana que de hecho viene en el texto. Imaginen a un niño pequeño golpeando las teclas de un piano a lo loco, haciendo un ruido insoportable. ¿Cómo harían para detener esa conducta sin usar castigos, sin gritar y sin hacer corajes? Guarden esa imagen en su cabeza un momento, porque la respuesta nos va a ilustrar a la perfección la magia del método científico de Skinner. Si comparamos los enfoques, la diferencia es brutal. La visión tradicional, medio puritana, asume que el niño tiene un impulso interno de ser travieso y querer fastidiar, así que lo lógico sería castigarlo. El resultado, resentimiento y casi seguro un fracaso a largo plazo. Pero fíjense en la solución ambiental basada en estas contingencias externas. Es muchísimo más elegante. Simplemente quitamos el piano del cuarto o le cerramos la tapa con llave. ¿Y qué pasa? Un éxito inmediato y cero violencia. Alteramos el entorno, no al niño. Y fíjense en este detalle que es fascinante. El niño no estaba siendo malicioso ni haciéndolo a propósito. Skinner nos recuerda que, al final del día, el piano es una máquina de 88 palancas que ha sido perfeccionada durante más de 200 años para recompensar el simple acto de presionarlas con sonidos súper gratificantes. Entonces, la conducta del niño no demuestra maldad en lo absoluto, solo demuestra el exitazo que es el diseño de los pianos. Poner a un niño frente a una máquina tan estimulante y luego enojarte y castigarlo por usarla, pues es un pésimo diseño ambiental de nuestra parte. Y todo esto nos lleva directo a ver cuáles son las tácticas que de verdad funcionan, en lugar de estar dependiendo de la famosa fuerza de voluntad, o de andar medicando, o de aplicar castigos que, seamos sinceros, tienen una efectividad bajísima. La forma real de modificar conductas es otra. En la gráfica es evidente cómo cambiar el ambiente o crear nuevas contingencias útiles dispara la efectividad por los cielos. En pocas palabras, manipulen el contexto para que lo que quieren que suceda sea algo natural y gratificante. Ahora pasemos a ver cómo escala todo esto a nivel sociedad. Por un lado, tenemos el comportamiento moldeado por la contingencia, que es básicamente aprender tocando el fuego y quemándose en carne propia. Pero, para no tener que estar sufriendo siempre, la sociedad codifica esas consecuencias ambientales y nos crea reglas. Así es como nace el comportamiento gobernado por reglas, como las leyes que seguimos o los dichos de las abuelas. Estos nos salvan de tener que experimentar el dolor físico de primera mano para aprender qué hacer y qué no hacer. Entonces, aquí tienen su guía hacker para el día a día, basada en el análisis conductual. Número 1. Prevenir que descubramos refuerzos dañinos. Por ejemplo, evitar a toda costa que alguien pruebe una sustancia adictiva por primera vez. Número 2. Tomen las cosas que les generan muchísimo placer y háganlas contingentes a conductas productivas. Ya saben, ver su serie favorita solo después de terminar ese trabajo pendiente. 3. Traten su entorno como un sistema que se puede analizar y modificar, no como un enemigo con el que hay que estar peleando todos los días. Y 4. Dejen de echarle la culpa a los sentimientos por lo que hacen. Mejor analicen fríamente cuál fue la ocasión y cuál fue la consecuencia. Nuestra sensibilidad al refuerzo es una tremenda herramienta si aprendemos a usarla con estrategia. Y por último, parte 4. Diseñando nuestro entorno. Todo este análisis nos lleva a una conclusión súper filosófica sobre nuestro destino como especie. Y es que la visión final de Skinner era gigantesca. Él estaba convencido de que si los humanos estamos 100% moldeados por el entorno, entonces la clave para construir una sociedad mejor, una verdadera utopía o cultura efectiva, no es tratar de cambiarle el arma a la gente con discursos bonitos. No, la solución es simplemente diseñar mejores contingencias ambientales. Imaginen por un segundo el crear ciudades, escuelas y trabajos que recompensen el bien común de manera natural, sin tener que forzar a absolutamente nadie. Pero bueno, les dejo una última pregunta, que la verdad es un tanto escalofriante, pero a la vez te empodera muchísimo. Si ya sabemos que el entorno dicta por completo el comportamiento, ¿quién está diseñando el entorno en el que vivimos justo ahora? ¿Tenemos el control de nuestras propias contingencias o alguien más las dejó programadas? Creo que ya es hora de dejar de echarle la culpa al fantasma en la máquina y empezar a entender y dominar nuestro propio entorno. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan fascinante. Ojalá que este análisis les deje una perspectiva completamente revolucionaria. Nos vemos en la próxima.